Lo raro es que trabajando en Telecinco y saliendo con una de sus presentadoras estrella todavía quedaran cosas por salir. ¿Qué es lo que aún no se sabía sobre la novia de Sandra Barneda? Este martes, noche de límite 48 horas, se avecinaba un programa lleno de tensión entre todos los concursantes. Y no solo los participantes que están dentro de la casa, porque los que ya abandonaron el reality, pudieron aparecer en pantalla para hacer los contraalegatos. Sin duda, la del martes quedará en el recuerdo para muchos, pero sobre todo para Alejandro Albalá, que vivió la peor de sus noches. Juan Miguel, sin embargo, fue el salvado de los 3 nominados y ya puede descansar tranquilo hasta el jueves que se vuelvan a producir las nominaciones. A pesar de que tiene a la mayoría de la casa en su contra, parece que la audiencia ha querido salvarle para que la expulsión sea entre Antonio Tejado y Carolina Sobe. Además, Kiko Rivera e Irene Rosales tuvieron que escuchar algunos comentarios que no les ha sentado nada bien. Muchos de sus compañeros opinan que no son 2 concursantes como el resto y que reciben un trato de favor. Las cosas han cambiado por completo de una semana para otra. María Jesús, que era la protagonista de las últimas galas de GH Dúo, ha dejado de serlo, y tanto es así que ya no se habla de ella. Ahora, el punto de mira está centrado en Alejandro Albalá por unos comentarios sumamente machistas y controladores a la que fuera su novia. Sofía Suescun sí quedaba de piedra al ver los vídeos de las 2 discusiones que ha tenido con el exnovio de Chabelita y argumentaba que cuando una vive una relación, a veces no se da cuenta de la gravedad que tienen ciertos comentarios. Y es que por lo que hemos podido ver, Alejandro Albalá se ha puesto celoso por una actitud según él completamente cercana de Sofía y Kiko Rivera. Además, ha habido otro acontecimiento entre la pareja que ha provocado que Jorge Javier Vázquez le echara un buen rapapolvo al hijo de Paz Guerra en una de sus intervenciones habituales dentro de la casa. Hay gente joven que os ve. Si yo fuera padre y tuviera una hija que tuviera un novio como tú, lo primero que le diría sería: déjalo. Tienes 20 años. Y es que resulta que, estando en el jacuzzi, Alejandro le recriminaba a Sofía que se bañara con una braga y encima un calzoncillo suyo porque se le transparentaba todo. Y no solo esto, es que además el exnovio de Chabelita afirmaba que la hija de Maite Galdeano hacía posturas raras para que Antonio y Kiko, que estaban en el jardín, la vieran en paños menores. Por otro lado, Carolina Sobe se enfrentaba a un momento por el que todos los concursantes deben pasar durante su estancia en el concurso: la curva de la vida. La vida de esta gran hermana de tiempos inmemorables siempre ha sido un puro reality, pero el martes pudimos conocer más de cerca cómo había sido su infancia. Al parecer, la concursante pasó su infancia en un internado donde no lo pasó nada bien, y no solo eso. En un momento de su vida en el que no lo estaba pasando bien, decidió ir a ver a su hermana a Benidorm y la visita se alargó porque se quedó 4 años allí. Además, Carolina recibió un mensaje lleno de amor y de cariño, el de su hija. Intervenía en el programa con el motivo de que el martes fue el cumpleaños de la concursante y le llenó de motivación y alegría. Lo que más llamó la atención fue un momento que Carolina recordó con bastante tristeza y tiene que ver con su relación con Nagore Robles. Al parecer las dos gozaban de una muy buena amistad, pero todo se truncó y desde entonces no han vuelto a tener el mismo trato. Vimos a una Carolina bastante emocionada contando sus vivencias y experiencias personales, mostrando su lado más humano y dejando a un lado la concursante que sabemos que lleva dentro. El momento cumbre de la noche fue cuando tocaba salvar a uno de los 3 nominados. Todo el mundo de la casa aseguraba que el expulsado de este jueves sería Juan Miguel, pero contra todo pronóstico el salvado de la noche fue el peluquero. De esta manera, los fans del programa se encuentran en una tesitura bastante difícil. ¿Carolina Sobe o Antonio Tejado? Uno de los dos, este jueves dirá adiós a la casa donde han estado viviendo más de un mes y medio. Normal que Telecinco, con toda esta tela que planchar, liderara la noche del martes sin problema con un 24.5% y 2.686.000 espectadores para GH Dúo, límite 48 horas, por delante de La Voz, batalla final, 16% y 2.118.000, en Antena 3. La tercera opción del prime time de este martes fue para una cadena de pago, Movistar Liga de Campeones. Con la eliminación del Atlético de Madrid a manos de la Juventus de Cristiano Ronaldo y un 8.6% y 1.523.000 espectadores.